hermanos y hermanas, le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad que me da nuevamente de compartir su palabra con ustedes. Vamos a orar. Señor Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes lo que sea necesario, Señor, para caminar en tu reino. Te pedimos que este tiempo seas tú, Señor, glorificándote y permitiendo que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy daremos apertura a una serie de predicaciones que nos harán sumergir en un viaje emocionante sobre la epístola de Primera de Pedro. Pero antes de comenzar este viaje, se hace necesario señalar lo siguiente a modo de introducción. Primero, estamos frente a una epístola que fue escrita por el apóstol Pedro desde la ciudad de Roma alrededor de los años 60 al 64 y está compuesta de 5 capítulos. Ahora bien, hay un dato importante que debemos tener en cuenta cuando leamos el capítulo 5. En el judaísmo de la época, la ciudad de Roma se le aplicaba un nombre clave, que era Babilonia, en relación a las profecías del Antiguo Testamento relativas a la destrucción de este imperio que tanto daño proporcionó al pueblo de Israel en la antigüedad. Por eso es mencionado de esa forma. Segundo, este tiempo, hablo del tiempo de la epístola, el emperador de turno era Nerón, o sea, el emperador del Imperio Romano. Lo que nos dice a nosotros algunas cosas, que los creyentes del cristianismo, como toda la comunidad israelí, estaban bajo su dominio militar, político y social. En lo que se refiere a la comunidad cristiana, no fueron considerados nunca como un grupo subversivo que atentara contra dicho imperio. Más bien, eran practicantes y garantes de un cristianismo pacífico, capaz de coexistir con cualquier tipo de gobierno, siempre y cuando no dejaran de cumplir con el principio expresado por el mismo Jesucristo de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta comunidad, sabía separar sus responsabilidades cristianas de sus responsabilidades ciudadanas. Esto le daba a ellos una firmeza de no participar en las costumbres de los romanos y en sus prácticas religiosas, que iban con la intención de adorar a sus dioses, a los dioses romanos. Esto era visto como impuro dentro de la comunidad cristiana y por eso se abstenían de participar en ella. Ahora, esta abstención hizo que ellos comenzaran a experimentar un tipo de persecución, una persecución a nivel social. ¿Por qué a nivel social? Porque la sociedad de esa época comenzó a rechazarlos por no participar en dichos eventos. En segundo lugar, podemos decir que también comenzaron a experimentar una persecución política luego de un evento importante en la historia romana, y fue en el incendio a Roma en el año 64. ¿Por qué? Porque el emperador romano decidió culpar a los cristianos de dicho evento. Esto obviamente desencadenó una persecución política en su contra. Pero ¿por qué es importante esta información? Porque a partir de este suceso, la vida de los cristianos cambiaría drásticamente. Ya no les tocaría solamente padecer el rechazo de una sociedad por creer y vivir diferente a ellos, sino padecer la persecución política por parte del ejército romano, que le costaría la vida a muchos cristianos. Este evento los llevó a vivir de una manera que yo llamo en modo supervivencia, y también frente a lo que yo considero una carnicería cristiana, o una cacería cristiana, mejor dicho. Dice el historiador Tácito que los cristianos sufrieron ejecuciones acompañadas de escarnios,
Algunos fueron cubiertos de pieles de animales y eran arrojados para ser desgarrados por los dientes de los perros letales que tenía el ejército romano. Otros eran clavados en cruces y eran quemados al caer el día. Fue este el contexto donde Pedro escribe esta epístola, con la intención de advertir, preparar y alentar a los hermanos de la necesidad de preservar en la fe en medio de la emergencia que padecían. Ahora, les invito a tomar en cuenta esta pequeña introducción para tener un escenario claro del contexto en el que se escribió esta carta, con la intención que podamos tener una precomprensión de estas líneas para las futuras enseñanzas que vamos a tener de este libro. Ahora, comencemos con la porción bíblica de esta mañana. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1, del 1 al 9, lo siguiente. Le invito a leerla conmigo en pantalla o a buscarlo en sus Biblias. Yo escogí la versión Dios habla hoy, porque consideré que usa el lenguaje apropiado para una mejor comprensión del texto. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, de las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente, conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. En el comienzo de este capítulo, específicamente en los primeros 5 versículos, vemos que la carta está dirigida a todos los creyentes dispersos en las regiones mencionadas, como lo son las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero podemos aprovechar de extraer varias cosas imprescindibles para la vida de estos creyentes y por ende para nuestras vidas como creyentes en Jesús. Primero, somos escogidos por Dios. Ha sido Él, en su gran amor, que nos ha escogido aún antes de que se fundara el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como lo expresó el apóstol Pablo en Efesios 1:4. También hemos sido santificados a través de su Espíritu Santo. Esta santidad es un proceso que comienza con la dote que se nos otorga al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, quien nos hace santo, como lo indica el versículo anterior, pero con la intención de que le obedezcamos y vivamos dando
muestra del fruto de su Espíritu Santo, sin cansarnos de hacer el bien, como lo expresa también Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, también en el mismo Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, y en 2 de Tesalonicenses 3, 13. Ahora, no solamente somos escogidos por Dios, también hemos sido santificados a través de su Espíritu Santo para vivir en obediencia y mostrar el fruto de su Espíritu. Pero también debemos recordar y saber que la resurrección de nuestro Señor Jesús nos da una esperanza viva. Una esperanza que envuelve nuestra fe y que genera la confianza de que así como Él resucitó, nosotros, a través de su victoria sobre la muerte, también venceremos siendo resucitados con Él, como lo dice 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. Definitivamente, la palabra de Dios es espectacular. Tiene un orden bellísimo y certero. Para entender sus enseñanzas, vemos cómo Dios a través de Pedro nos impulsa a reforzar nuestra fe, recordando que solo en Jesús está nuestro fundamento. Su sacrificio nos genera una identidad al ser escogidos, un deber al ser santificados, que debemos reflejar viviendo en obediencia, y una esperanza que nos permite disfrutar de una eternidad junto con nuestro amado. Ahora, les invito a observar y analizar los versículos siguientes, que son del 6 al 9, que dicen así: por esta razón ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto. Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarlas con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. La enseñanza que quería transmitir el apóstol Pedro a los creyentes de estas 5 provincias iba impregnada del poder del Espíritu Santo, que capacita al creyente a resistir en momentos de peligros y de aflicciones. Su misión es usar la autoridad y certeza que ha sido impuesta por Dios en él para animar y alentar a la iglesia de Cristo. Sentirse orgullosos y alegres en los padecimientos de los cuales eran víctimas era el reto. En este contexto, Pedro fue capaz de practicar y transmitir el siguiente principio: para que una fe sea digna de merecer aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, debe ser probada con fuego, así como se prueba el buen oro. Pero debemos tener en cuenta que, a diferencia de este bello material, la fe no puede ser destruida. Más bien, tiene la virtud de fortalecer y alegrar a cualquier creyente e impulsarlo a alcanzar su meta, que es la salvación. En palabras más sencillas, nuestra fe debe ser probada en situaciones difíciles, quizás en situaciones donde esté en peligro nuestra vida. Pero estas circunstancias no nos deben hacer dudar de nuestra fe. Al contrario, debemos mostrar fidelidad y perseverancia en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice esta epístola en el capítulo 2, versículo 9. Dios es poderoso, misericordioso y fiel. No nos dejará por la eternidad, nos acompañará, así se acaben nuestros días en este mundo. Nuestra salvación depende de Él,
y de la misericordia que ha tenido con todos nosotros, como dice Tito 3:5. Dice así: nuestra salvación es por pura misericordia, no por obras de justicia. Así que no se trata de nuestras fuerzas para resistir los tiempos difíciles, sino que se trata de su misericordia y de la fuerza que Él nos puede inyectar a través de su Espíritu Santo. Porque a través de su obra, Él nos regenera y nos renueva. En la actualidad, queridos hermanos, vemos cómo las fuerzas disminuyen y las esperanzas tambalean. Pero la invitación hoy es a perseverar en aquel que nos amó, en aquel que nos escogió y en aquel que nos santificó para vivir con el poder de su Espíritu. Quiero preguntarles, ¿cómo han estado nuestras fuerzas? ¿Existe hoy alguna circunstancia que esté robándonos la fuerza? Es una carrera de resistencia y perseverancia. No es fácil. Hay que estar allí peleando esa batalla con la mente y con la carne que siente desfallecer cada vez que empeoran las cosas. Desesperar es de humano, pero confiar que Él ha vencido el mundo es de verdaderos discípulos, de aquellos que reconocen sus limitaciones y sus fragilidades, aquellos que no niegan las aflicciones, sino que con el poder de nuestro Señor las enfrentan, porque todo lo pueden en Cristo, que es su fortaleza, como lo dice Filipenses. Quiero decirte que no eres el único o no eres la única. Piensa en nuestro Señor, en su sacrificio y en su obediencia. Él es el mejor ejemplo de perseverancia. Así como Él contó con la ayuda y la compañía del Espíritu Santo para culminar en obediencia a su mandato y alcanzar la victoria, de esa misma manera nosotros contamos hoy en día y contaremos con la ayuda y compañía del Espíritu Santo para preservar y alcanzar oportuno socorro en medio de la tribulación que nos toque vivir o que estemos experimentando, como lo dice Hebreos 4:16. Por último, recordemos las palabras de nuestro Señor. Gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados o dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o dichosos cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Por último, hermanos, aunque estemos débiles y tambaleantes, desesperados o enfermos, somos bienaventurados. Por esto, bienaventurados los que a pesar de su sufrimiento no desmayan, porque ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque sé que has hablado a nuestros corazones. Toca, Señor, cada vida y trae fortaleza, trae vigor y renueva y regenera sus ánimos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.